Los voy a escuchar. Amigo, quiero que me digas qué se te viene a la mente con el nombre Palabras Prestadas. Dolina creo que es que dice que quizás si no existiera el mundo, quizás la música sí existiría igual, pero justamente tiene que haber alguien para que lo escuche, ¿no? Y lo pueda reproducir a través de la palabra. Y alguien que diga, eso es música. Exactamente, y que lo etiquete. ¿No? Y el tipo dice, hoy fui mi amigo. Un gran porcentaje de nosotros que trata como mal a sí mismo, pero muy bien a los demás. Creo que esa es la gran capacidad que nos distingue, el poder pensar como pensamos, preguntarnos como preguntamos. Somos lo que hacemos con lo que se hicieron de nosotros. Cambiar ese punto final y transformarlo en un punto seguido o en un punto y aparte. ¿No? Y no dar por cerrada la historia y decir, bueno, esto es lo que yo ya soy. Lo titulé Palabras Prestadas. Y en esta primera ocasión, quiero traer como invitado a un gran amigo, Martín Manrique, socio querido, colega, amigo querido. ¿Cómo andás? Bueno, bien, muchas gracias por la invitación. Encima ser el primero. El primero. El primero, qué presión. Un privilegio, gracias. Sabés que valoro mucho no solamente lo que compartimos a nivel profesional, sino también la amistad que nos une, la mirada apreciativa del uno y del otro. Creo que nos alimentamos y nos retroalimentamos siempre. Y desde que nos conocimos hemos entablado esta relación de aprendizaje, creo, mutuo de este camino que hemos elegido. Y para mí un privilegio, un regalo y un placer, como siempre, compartir conversaciones con vos, que es algo que lo hacemos fuera de micrófonos y de Es algo que decimos hace mucho de qué buenas estas charlas, ¿no? Está bueno grabarlas y a ver qué pasa. Muchas veces decimos, che, ¿cómo no grabamos esto? ¿No? Pues se nos escapan ahí genialidades que solo quedarán en el recuerdo. Claro. O en la nada. Y después quedamos, che, ¿qué dijiste la otra vez? No me acuerdo. No. Ya fue. Sí, no recuerdo. Pero... Para un breve repaso por ahí, para el que nos está viendo. Uh-huh. Nosotros trabajamos por ahí juntos hace 2 años. Venimos haciendo un curso de 2 años. Nos conocimos como hace 3, más o menos. En un taller. Que daba Nico Serna y Diego Lerner. Y ahí nos unimos y creamos alianzas. Y acá estamos, ¿no? Hicimos varias cosas juntos. Seguramente haremos cosas en el futuro. Total. Pero estos encuentros, estas charlas con esta clase de personas que decís, qué buena charla que se dio, qué buena... Me abrió un poco la mente, me llevó a pensar otra cosa. Son gente que creo que vale la pena tener cerca, ¿viste? Y que conocemos varios de esos que pronto estarán por acá. Bien, okay. Bien. Los voy a escuchar. Sí. Amigo, quiero que me digas qué se te viene a la mente con el nombre Palabras Prestadas. A ver, creo que todos tomamos palabras prestadas, para empezar. No solo frases, sino también palabras. Y desde la palabra tengo la convicción de que creamos muchas realidades. Entonces, bueno, en el caso nuestro nos dedicamos al coaching y trabajamos mucho sobre el lenguaje y cómo el lenguaje crea realidad. Me parece que está buenísimo tomar prestadas palabras que nos puedan ayudar a abrir nuevos horizontes, nuevos mundos. Creo que desde la palabra se pueden abrir universos desconocidos. Particularmente me pasó que yo tengo hoy 38 años, a los 31, 32 años yo no tenía idea lo que significaba, ni que existía, ni estaba dentro de mi lenguaje, ¿no? de mi diccionario de palabras, la palabra coaching. Resulta que 6 años después me estoy dedicando apasionadamente a esto y de hecho es una pasión y me estoy reencontrando conmigo y con mi esencia a partir de una palabra, ¿no? que quizás era absolutamente desconocida y que no era vacía, porque detrás de esa palabra había un universo a conocer, un universo a desvelar, por llamarlo, a sacar el velo a un universo que estaba totalmente tapado para mí, y desde ahí comenzó una nueva realidad. Entonces creo que está buenísimo este nombre para poder utilizar las palabras que vayamos compartiendo y escuchando o diciendo
para justamente, bueno, tomar prestadas aquellas que nos sirven, tomar prestadas aquellas que nos hacen sentido y desde ahí, bueno, crear nuevos mundos, ¿no? Nuevos Sí. universos. Sí, dijiste 3 palabras que me parecen muy interesantes, ¿no? El tema de palabra vacía, ¿no? Cómo se nota cuando hay una palabra que es vacía y cuando una palabra es acompañada de emociones, de historia, de cuerpo, ¿no? De personalidad, la palabra. Viste que por ahí a veces escuchamos ciertos consejos que quizás ya lo escuchamos 2, 3, 4 veces, pero cuando lo dice tal persona en tal momento es cuando pega. Entonces, quizás no sabemos distinguir en el día a día cuáles son esas palabras, pero cuando llegan, llegan. Esas palabras que hacen sentido, que te hacen un clic, que te reorientan, ¿no? Que te tiran el GPS de recalculando. Total. Entonces, creo que ese es el sentido y el propósito de este nombre, de palabras prestadas, de con quien se charle en estas conversaciones, en estos podcasts, sea un ida y vuelta de palabras prestadas, justamente. Que nos guardemos en nuestro quizás cajoncito de palabras en nuestra mente para reutilizarlas y darles nuevas formas. Y con eso retomo a lo que dijiste al inicio, crear nuevos mundos, con esas nuevas palabras tomadas, ¿no? Porque viste que si nos ponemos a pensar, eh, cada idea, cada idea o cada creencia o cada historia es citada, ¿no? Como que, ¿quién dijo tal cosa, no? ¿Quién dijo tal de tal cosa? No, pero el autor de tal. ¿Y ese autor dónde lo sacó? ¿Cómo llegó a esa conclusión? Entonces es un hilo tremendo. Total. Mm. De hecho, yo bueno, yo que me he criado de alguna manera con una base filosófica cristiana y con esas creencias, ¿no?, que vienen arraigadas y tomando a Jesús como ejemplo de vida a seguir, más allá de las creencias que cada uno de los que escuchan puedan tener, no voy a ese lugar, sino que mismo desde el lenguaje, desde la palabra, se dice en la Biblia que Dios creó el mundo. O sea, Dios dijo y fue hecho. Y de hecho la misma Biblia se le llama la palabra de Dios. Fíjate cómo... ¿Así se dice así? Así se dice. No sabía. Claro, claro. O sea, vamos a compartir en una reunión, en un servicio de por lo menos donde yo me crié, se le dice en el mundo cristiano, vamos a compartir la palabra, vamos a compartir la palabra de Dios. Fíjate lo importante y cómo desde la palabra se crea una religión, una creencia, un mundo de posibilidades o de realidades, ¿no? Desde la palabra. De hecho, bueno, si vamos a la Biblia, en Génesis dijo, el primer día Dios dijo tal cosa y fue hecho. Dijo. Y ahí es cuando te cae la ficha y de hecho cuando empecé a conectar con el poder que tenía la palabra y a empezar a crear la conciencia para darte cuenta que tus palabras tienen poder y que el uso del lenguaje impacta en lo que vivís, claro, ¿qué estoy diciendo? ¿Para qué lo digo? ¿Qué estoy creando? Claro, porque parecería como que, tipo decir, bueno, el poder de la palabra, ¿no? El poder de la palabra. Quizás alguien que escuche y dice, pero ¿qué significa, no? El hecho de que me tengo que decir que soy un superhéroe porque puedo con todo, voy con todo. ¿Qué significa todo el poder de la palabra? Desde mi mirada, no soy de los que creen que porque desde la palabra digas soy un superhéroe, soy un superhéroe, soy un superhéroe y te lo repitas, quizás te lo terminás creyendo, pero no sé si lo terminás siendo, ¿no? Entonces por ahí querés tirarte a volar por el balcón y no te diría por la duda ponle una colchoneta antes porque no sé si vas a terminarlo bien, pero sí creo que en la forma de utilizar esas palabras para con uno y para con los demás, hasta para con las cosas, con los objetos, pueden determinar ciertas posibilidades, pueden determinar y crear ciertas posibilidades que de otra manera no. Para mí la clave es empezar por uno mismo, es decir, ¿cómo te hablas? ¿Qué te decís? Soy una persona que está convencida de que como te hablas y como te decís, te vas creando y te vas sintiendo. Si recurrentemente en el día tenés las mismas conversaciones, tu mundo va a vivir y va a girar en torno a esas conversaciones y a esa realidad que tu propio pensamiento te va diciendo, ¿no? Entonces me parece muy poderoso, que es algo que vengo trabajando hace ya un tiempo,
empezar a identificarnos, a crear nuestra identidad, no desde los pensamientos en sí, sino del pensador o la pensadora que piensa los pensamientos. Es decir, no de la palabra, sino de la conciencia que emite la palabra o que elige decir lo que está diciendo y para qué lo está diciendo. Quizás, por lo que viví yo y mi historia, viví muchos años por inercia, sin tener mucho norte, ¿no? definido, por ende no estaba yendo a ningún lado, y de repente poner en palabras todo esto, poder observar cómo yo me estaba dejando llevar por la inercia hacia ningún lado, me devolvió de alguna manera o me desveló, me reconectó con mi poder para poder crear algo distinto de lo que estaba viviendo, ¿no? Si no me gustaba, si me gustaba, o si lo quería cambiar o mejorar o transformar, podía hacerlo. Pero una de las claves era, ok, ¿qué te decís? ¿Cómo te tratás? ¿Cómo hablas con vos? Y ahí entra nuevamente la historia, ¿no? Porque quizás lo que te decís es lo que te dijeron. Entonces, hay un punto, no sé dónde estará ese límite, de cuando digo, empiezo a reformular lo que digo, a repensar, a reflexionar, a desafiar mis pensamientos de lo que me dijeron, ¿no? Por ahí padres, madres, tutores, tíos, familiares, amigos del colegio, todo, te hicieron creer algo, un pensamiento que no podías, que no debías. Y durante mucho tiempo yo repetí eso, como diciendo, bueno, esto es parte de mí. Pero tiene que ver con la repetición, ¿no? Con lo que decíamos antes, esto del hilo de la historia. La famosa frase de somos lo que hacemos con lo que se hicieron de nosotros. Entonces, no se trata de decir, soy un superhéroe porque, bueno, ya está, decido que soy tal cosa y ahora soy esto, sino que hay una historia que hay que llevar, ¿no? Entonces, esa ambivalencia, ese caminar por ambos lados, me parece el desafío, ¿no? El desafío de nuestro estar acá y para estar como en tranquilidad o en paz y estar bien con nosotros mismos. Amigarnos con esa historia, si nos perturba en ese caso, y a partir de ahí poder definirnos. Y a partir de ahí, recién ahí poder de elegir por ahí quiénes queremos ser, cómo queremos ser, qué queremos hacer en este mundo y para qué estamos. Es súper profundo porque definirlo, como vos decís, en algún punto es también limitarse. Porque esa historia a la que referís generalmente o muchas veces suele darse por terminada, como que ya está escrita esa historia, ¿no? Como que la historia de nuestra vida ya está escrita y ya no hay forma de modificarla. Y ahí creo que justamente el lenguaje lo que tiene es esa posibilidad de generarte cierto protagonismo para crear esa historia, ¿no? Y creo que cuando uno se vuelve a encontrar con el rol de guionista de la propia vida, es cuando uno puede cambiar ese punto final y transformarlo en un punto seguido o en un punto y aparte, ¿no? Y no dar por cerrada la historia y decir, bueno, esto es lo que yo ya soy. De hecho, hace unos días dando unas clases y hablando un poquito de cómo los seres humanos nos vamos creando a través del lenguaje, traía la reflexión esta. ¿Qué estoy creando a partir de cómo me hablo, de cómo me trato, de cómo me digo? ¿Qué pensaría yo de una persona externa a mí si me tratara como yo me trato, si me hablara como yo me hablo, si me dijera lo que yo me digo? Y ahí te encontrás con, epa. Hace un tiempo también escuchaba a una persona que decía, hay una pregunta que me hago todas las noches antes de irme a dormir, ¿no? Y el tipo dice, hoy, ¿fui mi amigo? Y creo que eso es una linda pregunta para darte cuenta cómo estás usando el lenguaje, cómo estás usando la palabra para Es una con buena vos. pregunta, porque me parece, ¿no? Creo que un gran porcentaje de nosotros se trata como mal a sí mismo, pero muy bien a los demás. Sí, puede ser. Puede ser, ¿no? ¿A qué crees que se refiere? ¿Por qué pasa esto? Yo creo que al no
al no haber riesgo de pérdida de relación con uno mismo, como entre comillas, ¿no? Claro, si yo me maltrato a mí, no me voy a ir de mí. Ir de mí. No me voy a dejar de ver. No me voy a cortar el teléfono a mí mismo. No me voy a responder los llamados, los mensajes. Es como que no está esa chance. Entonces creo que de alguna manera no hay riesgo en el maltrato. En el automaltrato, ¿no? El auto boicot que se dice tanto. Porque el único riesgo lo atravesamos nosotros con nosotros mismos. Y si quedamos mal para con nosotros mismos. Y la imagen que dañamos es la privada y no la pública, entonces no hay riesgo social, no me van a rechazar, no me van a corresponder mal, sino que estoy, bueno, no pasa nada, de acá para adentro no se ve, ¿no? Creo que tiene mucho que ver con eso, con la imagen, ¿no? que uno quiere proyectar a los demás, y es así, quizás la cuidás, o de repente decís, no voy a maltratar a otro porque si me pasara a mí, yo no me gustaría vivirlo. Eso no quita que conmigo mismo lo haga. Pero sí con un tercero. Claro. Entonces me parece que va por ahí, por darle un poco de sentido y de conciencia. Ahora, cuando uno, o cuando yo me doy cuenta que como me trato sí impacta en la relación que tengo conmigo. Porque después me lastimo a través de una relación, después me lastimo a través de un hábito, después me lastimo a través de, no sé, de palabras. O sea, sale caro. Sí. Es el famoso el lenguaje no es inocente, ¿no? Ahora, el lenguaje no es inocente, lo usamos para todo. Si yo te digo que sos un garca, que sos un traidor, y esa palabra posibilita ciertas cosas e inhabilita otras. A partir de esa palabra se crea un mundo y se termina otro. Entonces me parece que a veces los enojos, Marco Aurelio, si no me acuerdo, o Séneca, que decían cuánto más penosas son las consecuencias del enojo que las causas que lo disparan. Y a veces la causa de un enojo termina en una palabra de la cual nos arrepentimos de por vida, ¿no? De haber dicho, ¿para qué dije esto? Y esa es una buena pregunta a responder. ¿Para qué lo dije? Claro, es interesante, ¿no? Como esos disparates que quitan toda la parte racional, chao, y incluso podría ir por ejemplo, a golpes, ¿no? Pero volviendo a las palabras, voy a linkear un poco, por ejemplo, con redes sociales. Que las palabras muchas veces son anónimas. Uh-huh. Y a veces afectan y afectan palabras de personas que no conoces. Entonces, también es importante, creo yo, quiero que me digas qué opinas, el saber a quién escuchar. No toda palabra, según yo, pues merece ser escuchada, sino que creo que hay palabras de ciertas personas que está bueno que estén ahí presentes, atentas, tanto palabras de ánimo como palabras de crítica, que está bueno escucharlas. Pero hay muchas otras que no lo valen. Yo ahí creo que hace un tiempo ya que vengo trabajando y lo uso de hecho en muchas sesiones, hay un concepto sobre el escuchar, me parece. Recién vos decías, hay que ver a quién escuchamos. Yo no sé si es tanto hay que ver a quién escuchamos, hay que ver, ¿no? hay que oír o hay que prestar atención a quién escuchamos. Yo creo que hay que prestar atención cuánto de lo que escuchamos obedecemos. Porque una cosa es escuchar y otra cosa es obedecer. Entonces, claro, cuando uno tiene como incorporado el chip de que si escucho, obedezco, no quiero escuchar. Lo que pasa es que cuando yo no quiero escuchar no me termino de conocer. Me cierro a poder observarme, a poder escuchar algo de mí que no estoy viendo. Entonces me parece que ahí hay algo para tener en cuenta y es que yo le doy sentido a la palabra que escucho. Y se me venía mientras me preguntabas por las redes sociales, ¿no? Bueno, de repente en la red social aparece un hateo, alguien te tira algo, te tira un dardo, ¿no? Te tira un tiro o alguna situación así. Bueno, escuchar no es obedecer. Claro, en definitiva, si es un... Onda, ¿viste, Matrix? Si es un tiro o un dardo, lo defino yo.
Exactamente. O sea, si me estás tirando un tiro, si me estás tirando una flor, también lo defino yo. Ahí hay algo que está bueno para mí observar, que nos pasa mucho en el WhatsApp cuando es leído, o nos pasa mucho en las redes cuando es escrito, que no tienen tono y que tampoco tiene corporalidad. Sabiendo, ¿no?, que está demostrado que el 55% de la comunicación es no verbal, es corporal, y que el 35 es el 37 es del tono de la voz, y solamente el 7% es el texto. Fíjate cómo le damos todo lo demás, a lo que leímos, se lo damos y habla de nosotros, no del otro. Aunque el otro haya puesto lo que haya puesto, el sentido de eso que puso se los terminamos de dar nosotros. Pero cuando es solo texto, ¿no? Por ahí con esto que trajiste de los porcentajes. Cuando es solo texto, el 7% pasa a ser el 100%. Claro. No, están las otras variables. Para mí están. ¿Cómo? En la cabeza de uno. Ah, bueno, pero... Es que ahí aparece. ¿Por qué te tomas bien o te tomas mal el hateo? ¿De qué depende? ¿Cuál es la variable de ajuste de que la misma frase un día te impacte y otro día no? Y para mí tiene que ver con cómo lo estás escuchando. ¿En qué sentido le estás dando a esa frase en el momento emocional, ¿no? Anímico en el que estás vos? Porque claramente el otro día escuchaba a Miguel Granados hablar de que él tiene un tema con la obesidad, ¿no? Y con su corporalidad, con su cuerpo. Y siendo una persona muy extrovertida, graciosa, que no tiene problema en salir en cámara, etc., uno puede generar una imagen. Sin embargo, la persona esa que uno cree que es exitosa, que está bien, que todo le sale bárbaro, que te muestra en redes sociales que está haciendo cosas que suman por ahí, que están buenas, que son divertidas, que son reconocidas, que entretienen, que lo que sea, que agregue valor. Sin embargo, de acuerdo a cómo se sienta y a cómo se autoperciba, va a tomar un hateo, va a tomar un comentario para reafirmar lo que cree de sí mismo o de sí misma. Me hiciste acordar el taller que viste, que te compartí, que fue sobre el síndrome del impostor, que fue hace poquito que lo di. También traí un par de ejemplos de gente que vos decís, wow, gente grosa, que por ejemplo, el actor de La Casa de Papel, que no me acuerdo el nombre, pero creo que el personaje es Denver, Michelle Obama, el hombre que pisó la luna, Tom Hanks. Meryl Streep, ¿no? Sí, también. ¿Cuál era la...? Bueno, Natalie Portman y Emma Watson. Todas actrices, actores, gente, Lady Gaga, cantante, que decís, vos las ves y decís, qué gente grosa, ¿no? Gente exitosa. No tienen problemas. Gente exitosa, no tiene problemas. Ya está, resolvió la vida. Pero para adentro, sus palabras hacia sí mismos son catastróficas, ¿no? Como son peligrosas. Que peligrosas en cuanto a te hacen sentir mal. Le hacen sentir mal. Entonces, es muy importante, ¿no? Esto de... También el tema, ya creo que nos estamos yendo, pero nos iremos. En los ideales, ¿no? Cuánto idealizamos a gente. Es un tema importante a charlar. No lo vamos a tocar ahora. No lo vamos a tocar ahora, vamos a Pero tocar... vos fíjate que igual para idealizar gente o para etiquetar gente usamos palabras. Y como la palabra que elijo para etiquetar a Robert, la palabra que elijo para etiquetar a Tincho, la palabra que elijo para etiquetar a mi mujer, a mi novia, a mi amigo, a mi compañero, a mi colega, no es inocente. De alguna manera impacta. Entonces me parece que está bueno este concepto de palabras prestadas, porque a partir de un escuchar, a partir de la apertura, ¿no? A conocer nuevos mundos desde la palabra, te podés llevar una sorpresa hermosa, ¿no? Asombrarte, conectar con algo que hasta el momento en que lo escuchás no existía. Y darle ese valor me parece que es fundamental. Claro. Para ir cerrando, ¿no? ¿Qué está fuera del lenguaje, ¿no? Tipo, dejamos pregunta, ¿no? ¿Qué estará fuera del lenguaje? ¿Hay algo fuera del lenguaje? De las palabras. Yo creo
Alguna vez en una clase de filosofía lo pensaba esto. Justamente hablando del lenguaje. Quizás la música, aunque es un lenguaje. Digo, pero Dolina creo que es que dice que quizás si no existiera el mundo, quizás la música sí existiría igual, porque alguna onda sonora, alguna frecuencia estaría vibrando y se estaría escuchando algo, pero justamente tiene que haber alguien para que lo escuche, ¿no? Y lo pueda reproducir a través de la palabra. Y hay que diga, eso es música. Exactamente, y que lo etiquete y que diga. Creo que ser humanos es ser palabras. Y no habla de escribir, no habla de hablar, sino del comunicar, de la sociabilidad que tiene el ser humano de origen, ¿no? Esa necesidad de darle definición, de darle sentido. Total. De hecho, el lenguaje tiene sentido porque necesitamos dar sentido a todo lo que hacemos y vivimos. De hecho, ayer en una clase le preguntaba a los alumnos, les decía, ¿se imaginan un planeta Tierra donde sean, o vos o yo, seamos el único ser humano que haya? ¿Cómo así? Imagínate que no tenés otro ser humano para compartir. ¿Es necesario el lenguaje? ¿De dónde salen las palabras? ¿Podría haber comunicación sin lenguaje? ¿Onda animales? Creo que la hay. Como animales. Pero sería mucho más instintivo que proactivo, ¿no? Creo yo, intencionado. Creo que esa es la gran capacidad que nos distingue, el poder pensar como pensamos, preguntarnos como preguntamos, enjuiciar como enjuiciamos. Sí. Esa distinción que tiene el ser humano y que no la tiene ninguna especie más que nosotros. Un tremendo regalo, pero también es una tremenda responsabilidad. Porque no te puedes hacer el boludo, ¿no? O sea, una vez que te diste cuenta, ya si lo haces, ya no es sin querer. Totalmente. Saber usar esos actos lingüísticos que nos distinguen, que están en todos nosotros, más allá del idioma, de la cultura. Hay ciertos actos de lenguaje que nos representan a todos. Vamos a cerrar acá. Primero. Gracias por estar en este primer instante. Tenemos otro tema para charlar. En otro momento lo charlaremos, pero... Te presto mi palabra. Excelente, muchas gracias. Muchas gracias, amigo. Gracias. Porque justamente las emociones son para liberarlas, no para acumularlas. O sea que uno se expresa desde la emoción. ¿Qué entendés por inteligencia emocional? Me parece que no va. No va, ¿viste? Invertí en cripto, mirá, me fue, ¿viste? En Luna. Tal cual, mirá, que es la teoría construccionista de las emociones.